Anatomía femenina. Hablaremos de sus órganos más importantes, los órganos que casi no tomamos en cuenta desde su anatomía y fisiología externa como interna. Para este tema tenemos a una persona muy especial en nuestro salón de psicología, que es Diana Sánchez, de cuarto semestre. Y yo soy Mariana Vázquez, también de cuarto semestre de la Universidad Marista de Guadalajara. Entonces, hoy platicaremos acerca de este tema, llegaremos a resolver un poco de las dudas que hemos tenido en clase, que ya resolvimos en ese tiempo, y les vamos a compartir un poco de la información que hemos recabado. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la anatomía sexual femenina interna. Ahorita nos están compartiendo mi compañera unas imágenes también para que sea más visual. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre la vagina. Para empezar, se ha visto que hay como una confusión entre lo que es la vagina y la vulva. De la vulva va a hablar mi compañera, son la parte externa, y la vagina es lo que va en el interior. La vagina es este tubo que está adentro. Ha sido como un pequeño error que se ha cometido sobre llamar vagina a la vulva, pero realmente la vagina es lo que va por dentro. Es como este conducto que conecta el cérvix y el útero, y es muy elástica y se expande durante la excitación sexual. También tenemos lo que es el cuello uterino. Divide y conecta la vagina y el útero, y está ubicado justo entre los dos. Tiene como esta forma de dona porque el útero se cierra y luego como que se abre en el cuello y se vuelve a cerrar en el cérvix, y permite que la menstruación salga del cuerpo y que el esperma entre. También se estira y se abre durante el parto. También tenemos ahora lo que es el útero, que es como este órgano muscular en forma de pera, del tamaño de un puño pequeño, y también se le llama matriz, ya que es aquí donde el feto se desarrolla durante el embarazo. Y también durante la excitación sexual, la parte baja del útero sube como más o menos a la altura del ombligo para permitir que la vagina se pueda expandir, lo que se denomina también como expansión del tubo vaginal. También tenemos lo que son las trompas de falopio, que son estos tubos que llevan los óvulos desde los ovarios hasta el útero, y el esperma viaja a través de ellos para intentar fecundar el óvulo. También tenemos lo que son las franjas ováricas. Estas son como los dedos que están agarrados al final de cada trompa de falopio, y cuando el ovario libera el óvulo, las franjas lo empujan hasta la trompa. También tenemos los ovarios, que son los que almacenan los óvulos y también producen hormonas como los estrógenos, la progesterona y un poco también de testosterona, que controlan situaciones como el periodo menstrual y el embarazo. También durante la pubertad, pues los ovarios empiezan a liberar un óvulo cada mes, que es la menstruación, y hacen esto hasta que llega la menopausia, aunque también puede darse que liberen más de un óvulo. También tenemos las glándulas de Bartolino o de Bartolio, que se encuentran a ambos lados de la abertura vaginal y liberan un líquido que lubrica la vagina durante la excitación sexual. Después están las glándulas de Skene, que se encuentran a ambos lados del orificio uretral y liberan un líquido durante la eyaculación femenina. También se denominan como glándulas parauretrales o próstata femenina. También está el himen, que es un tejido delgado y carnoso que se extiende a través de una parte de la abertura de la vagina y varía según cuánto cubra de la abertura vaginal. También puede rasgarse y sangrar muy fácilmente sin necesidad de que realmente algo entre en la vagina. Y por último tenemos el punto G, llamado así por la persona que lo descubrió, que era Grafenberg. Está ubicado dentro de la vagina, en la pared frontal, que es la parte más cercana al abdomen, y puede expandirse durante la excitación sexual. Y ahora vamos a pasar a las partes externas con mi compañera Mariana.
Muchas gracias, Diana, por compartirnos un poco de la anatomía interna y su gran función que tiene. Ahora vamos a hablar un poco de lo que se conoce normalmente como vagina, pero su nombre real es vulva. En la vulva que encontramos en el superficie del clítoris, que tiene glándulas sebáceas que le dan brillo y permite deslizarse con facilidad sobre el glande, al que protege de estímulo constante e irritación. Es decir, este protege que de forma constante un estímulo y llega a lastimar. Tenemos la apertura uretral, permite que la orina salga del cuerpo. Tenemos el vestíbulo vaginal. En este se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores que secretan moco durante la excitación sexual. Tenemos los labios mayores, que su función es encerrar, proteger el resto de los órganos genitales externos. Contiene glándulas sudoríparas y sebáceas que producen secreciones que van a lubricar toda la parte interna que está dentro de los labios. Tenemos el clítoris. Su única función del clítoris es dar placer. En diferencia de los hombres, las mujeres somos el único ser, por decirlo así, que tenemos un órgano exclusivamente. Tenemos los labios menores. Lubrican e impermeabilizan la piel de la vulvar. Protege de infecciones con secreciones bactericidas e intensifican el placer sexual. En sí, básicamente, todos los órganos externos que tenemos aquí como, protegen que cualquier infección pueda llegar a lo que es directamente la vagina. Entonces, la vulva en es bastante importante. Tenemos la apertura vaginal que conecta el útero con la vagina, como ya lo había dicho Diana, y permite que la menstruación salga. Es decir, la parte externa se relaciona bastante con la interna. Todo lo que pase en la externa ayuda a proteger a que no tengamos daño en la parte interna. Bueno, ya que hablamos un poco de la anatomía, de tanto interna como externa, nos podemos dar cuenta que toda nuestra vida nos han enseñado mal de que es que tu vagina es la parte externa, cuando realmente es interna. ¿O tú qué opinas, Diana? Sí, creo que sobre todo nos han enseñado de una manera incompleta. Creo que en estas clases que hemos tenido, de las que hablabas al principio sobre sexualidad, he descubierto bastantes cosas que, bueno, tal vez ya las sabía, pero las sabía gracias a internet, gracias a infografías que había pues visto y que me habían aparecido, porque yo buscarlas pues no las había buscado, y fue más esa educación que tuve, que aparte pues yo no sabía si era real o no, siempre tenía como la duda de, bueno, es que no sé de dónde sacaron esto, y pues fue como este descubrimiento a través de internet y a través de esta clase que ya estamos teniendo hasta la universidad, y no algo que me enseñaran en la secundaria, por ejemplo, en la primaria. Creo que es más eso, que nos dieron como una educación muy limitada, muy incompleta, y creo que es importante conocer pues, las estructuras realmente, como qué hacen, cómo se llaman, eh, para pues tener como un entendimiento más completo de nuestra estructura. Sí, concuerdo contigo. Normalmente lo que es primaria, secundaria, se nos habla mucho de la cuestión reproductora, de la sexualidad, todo eso, pero nada más nos dejan ver la sexualidad como el punto de reproducirnos. Nunca nos explican como la cuestión del placer. Por ejemplo, la importancia que puede tener un clítoris femenino para tener placer, como la vulva tiene su importancia. Siempre nos dicen, pues la vagina, cuando realmente es una vulva que se encarga de protegernos de infecciones, se encuentran los conductos que van a la menstruación, como la orina de nuestro cuerpo. En sí, la cuestión sebácea que genera un moco para proteger, que genera excitación. Entonces, o sea, es un tema bastante al que honestamente no se le da la importancia necesaria, se nos da la información a medias, y es importante que desde a niños, o sea, se les hable las cosas con propiedad de que no es tu vagina, es tu vulva, tu vagina es otra cosa, o sea, tienes que cuidarla de cierta forma, funciona de esta forma, esta parte únicamente se encarga de esto, por decirlo, de cosas sencillas.
Sí, creo que también estoy de acuerdo contigo. Creo que es importante como dar la información completa, porque pues de modo que, bueno, hemos visto que la vulva tiene muchas estructuras y como que nomás llamarla es la vagina y ya, todo eso es la vagina, pues como que no va, la información como nos la brindan incompleta, por eso mismo de que pues va más enfocado solamente a la reproducción y pues bueno, en la reproducción pues nomás están ciertas estructuras, pero hay otras más y es importante pues conocerlas todas. Además de normalizar que no todas las vulvas son iguales, hay distintas formas de vulvas, o sea, puede haber labios más grandes o labios menores más grandes, etcétera, más grandes que los mayores, puede tener el clítoris un poco más grande y normalizar, porque muchos de los casos en adolescentes se informan de la sexualidad a través del porno, entonces se crea como ese estereotipo de que tengo que tener la vulva de cierta forma, si no, ya no está bien, y se las falsas, mitos, entonces cuando llegan a cierta edad, crecen con preocupaciones, cuando realmente todo está bien, es una vulva normal, hay que atender, dejar al lado los estereotipos y entender que todas las vulvas son diferentes. Sí es importante tener un chequeo, por ejemplo, hablábamos, recuerdo una ocasión en clase, que la cuestión del ginecólogo, que a veces no sabemos exactamente qué estudio nos va a realizar el ginecólogo, y a lo mejor no nos lo realiza y nosotras ni en cuenta o no lo realiza y no sabemos ni qué nos realizó. Entonces, es importante no estos temas de la anatomía interna como externa. Sí, ahorita también que tomas el punto del ginecólogo y bueno, diferentes procesos que es importante hacerse, también aparte de conocer como la anatomía, también es importante saber cómo cuidarla y o sea, como qué cuidados darle, como identificar cuándo está bien y cuándo algo está mal, cuándo ir a hacerse un chequeo, qué clase de chequeo, como que todas estas cuestiones de cuidado, de higiene, también son muy importantes y son cosas que tal vez no nos explican a tiempo. O sea, ahorita nosotros pues ya estamos en la universidad, ya creo que todas somos mayores de edad y apenas están, bueno, tal vez no apenas, pero en una clase así que nos expliquen, pues sí, apenas nos están diciendo. Entonces, pues sí es importante este aspecto, porque pues es algo que nos toca a nosotras mismas cuidar, nadie nos va a estar viendo, entonces nosotras tenemos que estarnos checando, saber cuándo estamos bien, cuándo estamos mal y qué necesitamos ir a que nos chequen. Sí, como tú mencionas, tener como ese autocuidado de nuestra propia sexualidad que comienza desde nosotros, saber qué pasa, saber cómo reaccionamos. Por ejemplo, muchas niñas al tener, por decirlo así, como de que una eyaculación femenina se pueden espantar, de que, ah, caray, ¿qué me pasó? O sea, esto no es normal, porque estoy teniendo esta segregación que no es normal, no es de mi ciclo. O sea, es poco a poco ir informando desde, como decíamos, desde secundaria, primaria o antes, qué es lo que realmente pasa en mi cuerpo para no generar ciertas cosas que luego suelen suceder de forma constante. Sí, también creo que, bueno, hay como ciertas regulaciones para saber como qué les vamos a enseñar acerca de sexualidad, a qué edad, pero creo que esas regulaciones están demasiado limitadas y al final, por no querer decir de más, se dice menos de lo necesario. Entonces, sí creo que hay que tener como esta regulación más acertada, más efectiva, también para pues no compartir como información de más a una edad en la que tal vez alguien no esté preparado, pero tampoco dar la información de menos para que no sepa como bien qué onda con estas estructuras, con cómo cuidarse y estas cosas como que que al fin y al cabo es cuestión también de salud. Entonces es como no limitarse tanto a estas enseñanzas. Sí, como ya lo mencionábamos, o sea, es bastante importante seguir tratando este tema. O sea, por ejemplo, no solamente cuando vamos a hablar de los órganos internos, hablar del ciclo menstrual, que pues actualmente es un tema polémico porque se habla de derechos, etcétera. Ahorita no lo vamos a tratar. O sea, por hablar también la cuestión, por ejemplo, las glándulas que generan, o sea, para qué es importante la protección, o
quitar los estereotipos, quitar todos los tabús y poco a poco ir enseñando de forma adecuada, o sea, este funcionamiento, cómo trabajarlo, si se tiene alguna duda, con quién acercarse, porque en muchos casos la familia no brinda ese apoyo y pues, se busca información externa, la cual llega a más errores, errores de comunicación, etcétera. Entonces, este tipo de espacios como el que estamos brindando en este momento, en el cual explicamos las partes, el funcionamiento, dimos una opinión general de la importancia de este tema, de que investigamos acerca del tema, preguntamos antes de animarnos a hacer esto con la maestra que es sexóloga. Entonces, poco a poco ir creando espacios y momentos en los que se pueden abordar este tipo de temas también es bastante útil. Ya para cerrar, Diana, ¿alguna conclusión con la que te quedes? Pues sí, como conclusión sería como que hay muchas estructuras que tal vez no nos enseñaron en como años más atrás en nuestra educación, pero es muy importante conocerlas. Solo que, bueno, tal vez no tuvimos esta educación, entonces es como importante investigar por nuestra cuenta, saber cómo, obviamente en fuentes de confianza, para conocer como toda la estructura, cuestiones de higiene, de salud, para poder también tener una vida sexual plena, ya no solamente en el aspecto del placer, sino también en el aspecto de salud. Muchas gracias, Diana. Yo me quedo con lo mismo. Hay que saber cuidarnos, tanto por un bienestar propio como una vida sexual activa con otra persona, saber para qué funciona cada estructura, tener conocimiento de nuestro propio cuerpo, saber cómo puede reaccionar, cómo debe reaccionar, dejar al lado los estereotipos, informarnos más, acercarnos más. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este pequeño espacio, este podcast. Aquí en esta página seguirá más podcast con más de nuestras compañeras en los cuales también se tomarán temas muy interesantes, los pueden buscar. Va a haber temas de diversidad sexual, funcionamiento sexual, de masculino como femenino, algunos tabús, mitos, etcétera. Entonces, muchas gracias por ver este podcast, escucharnos y esto es todo de nuestra parte. Hasta luego.